la tesis fue en ruido, en modelamiento de ruido. Claro, el nombre fue modelamiento de ruido y fue en base a, o sea, iban a poner una estación de compresión porque el gas venía, el proyecto de exploración de gas de Repsol, que estaba junto al proyecto de Camisea. Entonces, venía una línea muy lejos, no me acuerdo de qué parte, llegaba hasta la base de Repsol, en lote 57. Entonces, en lo que venía iba a perder fuerza, porque, o sea, pierde fuerza, ¿no? Como cualquier fluido o persona, conforme se va moviendo, en un momento va bajando de la energía, va perdiendo fuerza. Entonces, ya cuando llegaba ahí, para que llegue desde Cusco hasta Ayacucho, tenían que meterle más fuerza. Entonces, iban a instalar una estación de compresión de gas natural. Exactamente el proceso mecánico físico no lo recuerdo bien o no lo sé muy bien, pero básicamente le va a dar más fuerza al gas para que llegue, para que suba, porque o sea, estamos en selva, tiene que subir a sierra y después de sierra baja a costa, ¿no? Entonces para subir a sierra necesitaba más fuerza. Eh, entonces ahí más o menos cuando estaba buscando tema de tesis dije tal vez podría hacer algo, ¿no? Con este trabajo. Entonces comencé a abundar en el tema de ruido, porque dije, va a generar ruido, y me imagino una estación de compresión y va a ser una máquina grande, dije, eso va a generar un montón de ruido. Entonces, averiguando, encontré una norma ISO, no me acuerdo el número exacto, pero había ISO parte 1, ISO parte 2 de esa norma, que trataban de modelamiento de ruido y en su propagación en ambientes exteriores, creo, así es que no me acuerdo el nombre. Entonces, se usaba bastantes criterios en función a tu punto de generación de ruido y en función a las distancias, a obstáculos, en función a la densidad de los árboles que puedan haber, a la rigurosidad de la superficie, te determinaba cómo iba a ser el ruido en el punto que tú querías, ¿no? Evaluando esos factores. Había otro factor más que no me acuerdo. Entonces, agarré y le propuse eso al jefe si es que me podía apoyar de esa forma, ¿no? Entonces, insistiéndole, ya me aceptó y yo iba a usar bastante la data porque bastante las empresas tienen su data de monitoreo ambiental, ¿no? De aire, agua, suelo, y lo tienen ahí, ¿no? Lo tienen ahí, algunas lo usan de alguna otra forma, en publicaciones, o varios colaboran con tesistas, ¿no? Entonces por ahí era tal vez la forma de cómo llegar. Y le dije que podía usar esa data de calidad de aire, claro, necesitaba calidad de ruido y calidad de aire también porque había un tema meteorológico que tenías que saber cómo era el ambiente meteorológico de la zona, entonces necesitaba datos de humedad, de dirección de viento, de velocidad de viento, entonces cuando hacíamos un monitoreo de aire instalábamos estaciones meteorológicas y ahí se obtenía esa data también, y aparte de la base logística ahí de la zona tenía una estación meteorológica. Bueno, todos se hicieron coordinaciones y ya, ¿no? Entonces tuvo que llegar la fase de campo de mi tesis, hicimos, instalamos todo, lo hicimos junto a un trabajo de monitoreo de los regulares que hacía la empresa, y ya bacán, trabajó el dato, todo, se acabó las prácticas, ya no se dio la opción de continuar, y me puse ahí a trabajar en todo lo que era la redacción de la tesis. Entonces ya se estimaron los valores, ¿no? Me ayudó bastante los profesores de la agraria, el profesor Llosa, el profesor, no recuerdo si es el profesor Chang o es el profesor Tang, pero ambos son los dos orientales de ahí de la Facultad de Ciencias. Me ayudó el profesor Sandoval, el profesor Miyashiro, y el profesor, había otro profesor más que no me acuerdo, un trujillano. Y bueno, me ayudaron bastante con todos los temas físicos, porque era una norma que buscaba bastantes temas físicos. Y ya se acabó, se logró estimar, ¿no? A estimación, en modelamiento. Cuando uno hace trabajo en modelación, yo no he hecho mucho trabajo en modelación, pero por lo de la tesis y lo de la teoría, uno estima, y bueno, uno estima más o menos cuánto es lo que esperas, ¿no? En función de los parámetros ambientales. Entonces, eso te da una idea más aterrizada de a no tener nada. Entonces, obtuvimos esos datos y lo que se obtenía era que, considerando no afectar ciertos tramos de vegetación, manteniendo áreas de vegetación intactas, con lo cual se pedía que los trabajos de construcción no impacten esas áreas, se iba a evitar que el ruido llegue hasta básicamente la primera zona de preocupación era la comunidad nativa nachigenga, ¿no? Entonces, esa fue una de las conclusiones, creo, ¿no? Entonces, esa información de números había que presentarla más bonito. Entonces, la única forma de presentarla más bacán se me ocurrió era en Mapa. Entonces, en Mapa lo hice por medio de ArcGIS, del software de modelamiento. Entonces, no sabía y en la universidad no nos enseñaban eso, ¿no? Pero ahí entra siempre el tema
de buscar, de abundar, de tratar de sacarla, ¿no? Aparte también en ese tiempo ya estaba trabajando en Golder, una consultora, Golder Associates, y conocí a unos chicos que trabajaban en el tema de RIS y me ayudaron bastante, ¿no? Pues no decir misión de trabajo, o sea, me ayudaron bastante, no miento, o sea, me ayudaron bastante con enseñándome, ¿no? Cómo, ya yo sí después lo hice, pero sí me ayudaron bastante, y ya hice bacán mi modelamiento, todo, y se presentó. Al momento de mi presentación, ya tenía, es importante el tema visual de la presentación. Yo recuerdo que trabajé, aparte de tratar de resumirlo todo, siempre dice no recargar la letra, de recalcar las sugerencias que antes había tenido, ¿no? Que me decían siempre mantén los encabezados, siempre trabajar con un índice, con puntuaciones, ¿no? 1 punto, 1.1, las fotos que tengan un mismo tamaño, un mismo margen, y así, ¿no? Esa creo que fue mi primera presentación que hice con todas esas consideraciones. Y salió bacán, ¿para qué? ¿No? Creo que hasta le metí un video o algo así. Salió bacán, ¿no? Recuerdo que eso le llamó la atención al jurado, ¿no? Y ya, y se aprobó, ¿no? Se aprobó y ya se acabó la titulación. Se acabó la titulación y ya de ahí viene el trámite de sacar el título, ¿no? Porque después tienes que hacer el papeleo, imprimir, pagar y otras cosas. Ya después de eso estaba trabajando, había conseguido trabajo en una consultora que se llama Golder Associates. Me apoyó ahí un contacto, ¿no? Muchos tienen los contactos también, como dice. El contacto era María Lourdes Shin, ella estuvo en la promoción de Fidamir Castillo, de José Medina Quiñones. Ella trabajaba bastante tiempo en Golder, muy reconocida ahora, y está trabajando en Golder acá en Estados Unidos, la promovieron. Y, ¿qué pasó? Ah, ya, ella me conocía por la CAM, ¿no? Me conocía por la CAM y justo dije, oye María, hay algo, ¿no? Porque básicamente estaba en la calle y la calle es dura. Entonces me dijo, sí, hay esto, pues, ¿no? Me dijo, si quieres, ¿te interesa? Y yo, sí, me interesa. Ya, pues. Entonces ya fui y pasé, no, de todas maneras me hicieron entrevistas, ¿no? Porque me hicieron entrevistas con su jefe, su jefa. Y ya tenía algo de experiencia, pues, ¿no? Tenía algo de experiencia, ya estaba con el título y ella trabajaba en el aire en el área de calidad de aire. Entonces, justo yo mi tesis en ruido, entonces les puse todo eso y bacán. Entonces me dio la oportunidad y ahí trabajé en todo lo que era, trabajamos calidad de aire en las plantas de electricidad ahí en el sur de Lima, el sur chico de Lima, que es Chilca, básicamente, hay dos plantas ahí, una es Calpa y la otra no me acuerdo, pero es una empresa americana, pero está por ahí, por Chilca, está bien cerca a las Milliceras, ahí esa zona. Y ya hacíamos línea de base de calidad de aire, monitoreo de calidad de aire, ruido, gases. ¿No? En los monitoreos me sirvió mi primera experiencia en monitoreos en el laboratorio. Por eso digo también, ¿no? Hago otra cosa, siempre bien agradecidos con estas personas que uno se encuentra, a veces en el camino te dan el brazo, te dan la oportunidad, siempre hay que saber devolver el brazo, ¿no? De alguna u otra forma. No necesariamente favor con favor, ¿no? Pero siempre con salud, de alguna forma. Eh, bueno, ahí ya estamos trabajando en eso, en aire, en ruido, eh, creo que algún modelamiento también lo hicimos, pero ya ahí yo para eso ya me había gustado bastante la parte del gas de camisea, ¿no? Ese es el principal proyecto de energía de gas del Perú, entonces la forma de trabajo que van desde la selva hasta la costa era algo que me gustaba mucho, me llamaba la atención, entonces estaba buscando y por ahí se abrió la vacante en la planta de gas de fraccionamiento, planta de fraccionamiento de gas líquidos en Perú, en perdón, planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural Pisco, ¿no? Que el gas que sale de Camisea, de Cusco, atraviesa Malvinas, llega a Ayacucho, de Ayacucho en Chiquintirca, va a otra estación de compresión que le da más fuerza y sigue corriendo hasta... Yo había tomado referencia a lo del estudio de Chiquintirca, porque también hicimos algunos estudios de ruido para mi tesis. Bueno, de Chiquintirca y Ayacucho sigue hasta Pisco, y de Pisco se va a Lurín, ¿no? Entonces es un 560, si es que mal no me equivoco, 560 kilómetros de recorrido de tubería, ¿no? Entonces, hay fotografías de esos trabajos de construcción, de las tuberías impresionantes. Bueno, se abrió, postulé,
y bueno, salieron entrevistas, ¿no? Entonces, fui pasando y ya, ¿no? Y también, y ya se me dio la oportunidad y ahí comencé en 2014, me parece, creo que febrero de 2014. Comencé ahí en planta de gas, este, claro, sí, comencé, desde septiembre estoy en Golder, septiembre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, después pasé a planta a fraccionamiento, y ahí básicamente es, el gas llega a la planta, la almacenan en esferas, de ahí pueden chequear en videos si les llama la atención, planta de fraccionamiento de líquidos gas, planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural, pisco camisea, llega a esferas, se almacenan en 3 esferas, hay 3 plantas, las plantas muy bonitas, muy hermosas, tienen un orden, ¿no? Uno puede estar siguiendo la línea de tubería desde que sale de la esfera y llega hasta la zona de distribución final, todo está señalizado, todo está bien situado acá, todo está distribuido, hay un buen orden, un interesante orden. Entonces, salen de las esferas, hay 3 plantas de procesamiento, bajo un procesamiento de destilación químico, pero le dan temperatura al gas y del gas separan 4 productos, propano, butano, nafta y diésel. Propano más butano sacan el GLP, ¿no? Y después ya el nafta es la gasolina, un tipo de gasolina, un producto antes de la gasolina, y el diésel, ¿no? Esos productos van hasta la zona de distribución final. Hay hornos, hay calentadores, hay todo un tema de unidades de producción. Una vez que ya se generan, van a tanques de almacenamiento, tanques grandes de almacenamiento, y de ahí se llevan ¿cómo se llama? A su distribución final en 2 lugares. En una isla grande, que es como si fuese un grifo, donde llegan todos los camiones cisterna. No sé si algunos habrán escuchado de la problemática de camiones cisterna, porque había un momento en que Perú necesitaba gas, y llegaban, y no había la oferta para darles, ¿no? Por eso se fue ampliando planta 1, planta 2, planta 3. Y después también hay otra línea que va hacia el mar, y adentro del mar hay un terminal marino donde vienen barcos a cargar el GLP, el nafta y el diésel y se lo llevan, ¿no? Entonces todo ese proyecto tiene un impacto ambiental, definitivamente tiene un impacto ambiental. El proyecto de que nace en Cusco tiene un impacto ambiental, ¿no? Porque estamos hablando del celo. En costa uno puede pensar que no hay nada, pero la biodiversidad de la zona de Paracas, del desierto de Paracas no voy a decir que es inmensa, porque estaría mintiendo, pero es apreciable. No me acuerdo de la calidad, las especies ahorita para decirles, me sé las principales, pero Paracas es una de las principales zonas de avistamiento de aves en toda Sudamérica, porque todas las aves que llegan a Paracas en su época que les corresponde alimentarse. Ustedes saben que la zona del mar de Perú es rica en fitoplancton por la corriente de jugos, ¿no? La zona de Paracas es más aún porque es una bahía. Entonces, la bahía permite que todo se acentúe, todo se cargue, y hay una gran carga el agua es verde por la gran carga de fitoplancton que tiene, ¿no? Entonces hay peces. Yo recuerdo que, o sea, alguna vez que me desplazaba por la planta, hasta el terminal pesquero y la gente vendiendo en la calle los peces en la mano, bonitos, grandes, a 3 soles. Un bonito grande 3 soles que en el metro, en Wong, en el mercado te cuesta 21. O sea, ¿no? Había ahí recursos. Y más cuando te asentabas mar adentro, tenías toda la inmensidad de lobos marinos, tenías al pingüino de Humboldt, tenías las aves, el zarcillo, el piquero, los pelícanos, bueno, etcétera, etcétera. Disculpen que no me acuerdo de todos los nombres. Pero ya, entonces el área ambiental tenía sus programas, ¿no? Está el proyecto, el manejo de residuos sólidos que todas las empresas lo tienen acorde de ley. Había que segregar los residuos en peligrosos y no peligrosos, y la historia que le sigue, ¿no? La segregación, el almacenamiento y el envío a los rellenos sanitarios, ¿no? Yo hasta ese momento no conocía rellenos sanitarios y ahí conocí, inclusive, y este es otro dato que les doy, ¿eh? Ahí para que los que trabajan, porque no sé si es que va a ser el futuro, pero en las inspecciones, ¿no? ¿Por qué le hablo de las inspecciones? Porque cuando nosotros mandábamos a Befesa, Befesa es un relleno sanitario, mandaban muchos residuos. Y un momento tuvimos un problema con Befesa que teníamos que buscar otro, entonces comenzamos a buscar otro, y conseguimos uno, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba,
y había que ir a hacer una visita técnica. Entonces justo estaba trabajando con mi jefe en ese entonces, y busco no sé el nombre, lo googleo por Google Maps. Ya me gustaba el tema de trabajar mucho por imágenes satelitales por la tesis, y veo una imagen satelital de la zona, y se veía pues una zona degradada, porque hay unas imágenes de Google Maps que las actualizan, ¿no? Se ve una zona degradada, se veía manchas blancas, y yo aguanto, y este es ¿cómo se llama? El lugar donde estamos yendo, o sea, el lugar donde vamos a mandar. Entonces ahí se fue haciendo una inspección, vio todo, ¿no? Y bueno, decidimos continuar con Befesa. Eh, pero sí, utilicen Google Maps los que trabajarán en OEFA para las inspecciones. ¿Por qué? Porque a veces uno va a una planta a hacer una inspección, si es que trabajan en OEFA, porque llegaban los OEFA y llegaban a la planta y nosotros los llevamos por donde queremos. Entonces, cuando uno va a hacer, si van a hacer una inspección, siempre chequeen la zona en Google Maps antes. Entonces, van a ver más o menos cómo está distribuida la zona. Imprímanse fotos, algo, y cuando lleguen, entre lo que dicen, ay, quiero ir a esta zona, ¿no? Quiero ir a este lugar, o esto es acá, ¿sigue así o no sigue así? ¿No? Entonces, a ver, les puede servir. Bueno, de ahí tiene todo su tema de manejo de residuos sólidos y líquidos, ¿no? Esa planta también tiene su sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, porque hay una población, había un comedor, se generaban aguas grises, había que tratarlas, no había que botarlas. Ese proyecto se alimentaba de aguas de pozos naturales, entonces hay un sistema de bombeo, teníamos pozos para extraer agua. Había el tema de que hay que estar en constante inspección de que no hayan derrames de los tanques, porque ahí nomás está el mar y ahí nomás está la reserva de Paracas. Estamos en la zona de amortiguamiento de la reserva de Paracas, es una zona muy importante ambientalmente, ¿no? Esa operación es muy estricta, muy disciplinada. ¿Qué más había? El programa de monitoreo. El programa de monitoreo era una de las cosas más bonitas porque das el programa de monitoreo físico y el biológico. El físico, agua, aire, suelo, chimeneas, el chimenea marino también, eh, los suelos, los pozos, el agua de la calidad del tratamiento. El tratamiento de las aguas residuales era por un sistema de bacterias, o sea que ingresaba el aguas grises se almacenaban en unas cámaras de sedimentación, la otra agua flotante pasaba a unas cámaras, bueno, no me acuerdo el nombre de esas cámaras, pero en esas cámaras lo que ocurría era que las bacterias degradaban toda la carga orgánica y después había que matar a las bacterias con su respectiva clorificación, rayos ultravioletas. Y ya después esa agua se reusaba en un riego de las áreas verdes de la zona. Las áreas verdes no estaban tan bonitas porque de todas maneras es una zona desértica, entonces si a una zona, eso es algo que, o sea, tú una zona no la puedes forzar a hacer algo que no es, ¿no? Muchos dirán, tal vez en Arabia, o tal vez hay ejemplos, ¿no? Pero de por sí, si la zona es un desierto, ¿no? La vegetación de la zona será tal cual es como un desierto. Si tú forzas a que tengas campos de golf, a que tengas grases extensos, vas a generar una demanda de agua, y esa demanda de agua le va a afectar a pérdida de agua de otras zonas, ¿no? O sea, el proyecto de ahí de áreas verdes no tenía o sea, muchos árboles estaban secos o muertos. Yo me imagino que también porque el suelo era salino, porque el agua era también salina, ¿no? Entre otras cosas más. Y entre otras cosas más porque por ahí también escucho que está saliendo el proyecto de Nueva Lima, que son la Nueva Lima a construirse en el sur de Lima o en el norte, pero es en toda esa zona desértica de Lima también, donde prometen una extensión de áreas verdes enorme. Y lo cual yo digo, ¿cómo van a extender? O sea, es una zona desierta, ¿no? Entonces, si vas a meter áreas verdes, vas a generar un impacto al flujo natural del agua que hay en la zona. Y aparte, el mantenimiento de esas áreas verdes es otra chambaza, ¿no? Puedes mantenerlo bien en un hotel, en verdes pequeñas, pero si hablas de áreas extensas, no creo. Y bueno, ¿no? La humedad que tiene la zona y que va a afectar, todos sabemos que en nuestras casas en Lima siempre se afectan por humedad. Entonces, si es que están proponiendo una nueva Lima ahí en esa zona, no me parece, ¿no? Yo creo que debería descentralizarse más hacia la sierra, tal vez, o otros lugares. Regresando al otro tema, bueno, usaban su agua en áreas verdes, pero vean, ¿no? El trabajo, ¿no? Ese es trabajo de bastante gente que atrás, o sea, la gente que está trabajando desde el inicio iba y veando cómo la forma de trabajar ambientalmente, ¿no? Si tratas las aguas, y esas aguas las puedes tirar al mar y ya, no, hay que reusarlas, ¿no? Ya, bacán, las reusamos. Baja.
tratar las aguas, el proyecto de monitoreo biológico, ese monitoreo era impresionante. Había un sistema de respuesta temprana todos los días. Todos los días salía un bote del Chaco, del puerto del Chaco, a hacer monitoreo en distintos puntos al frente de la zona de la planta, en el mar de Paracas, alrededor del terminal marino y metros más al fondo, ¿no? A ver avistamiento de aves, cómo está el tema de aves, de delfines, hay delfines ahí en Paracas, de presencia de algas. ¿Por qué? Porque ahí había momentos que el mar de un momento a otro amanecía rojo, por una proliferación de algas rojas, ¿no? ¿Por qué? Porque bajaban las condiciones, disminuía el oxígeno, proliferaban otras especies o cambiaba la temperatura en el agua, era una zona muy sensible. Entonces, si es que había una cosa así, agua roja, la gente decía, uy, la pesca, ¿no? La pesca, porque la gente por sí ahí se trabaja pesca, tanto para las fábricas como para pesca artesanal. La gente va a pesca, hay bueno, distintos tipos de pesca. Entonces, uy, ¿quién está contaminando? Siempre se acusaba, al primero que tiraban dedo era ahí, a la planta de camisea. Entonces, ese sistema de respuesta temprana te permitía estar monitoreando todos los días y tener una especie de salvaguardo, decir, aguanta, yo estoy chequeando y aparte así va mi operación, eso no es mío, ¿no? Entonces se tomaban muestras de calidad de agua, tomabas las muestras, veías la temperatura, veías el nivel de conductividad, el nivel de oxígeno, importante para el fitoplancton, coliformes. Ya, o sea, eso es que todos los días obligado de ley, no había feriado, todos los días se iba a eso. Entonces es una data tremenda ahí en esa zona. Aparte estaba el monitoreo mensual biológico, que ya entrabas a toda la zona de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque los proyectos tienen zona de influencia directa, que es la más cercana, e indirecta. Que tal vez ya por los gases, la dispersión de gases se pueden afectar a áreas más alejadas. O porque los camiones que llegan a cargar gas, después cuando hacen su recorrido, están levantando polvo en una zona o alterando especies en otra zona. Entonces, hay una responsabilidad del proyecto, no solo son las paredes que componen su perímetro. Entonces, el programa de monitoreo mensual y trimestral y semestral iba a abarcar esas zonas, ¿no? Sin más extenderme mucho, en el programa semestral íbamos a zonas naturales que así nomás uno no puede tener acceso en Paracas. Entonces, yo recuerdo que una vez fuimos al punto más alejado de una playa hermosa, 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 a hacer un monitoreo de lobos marinos. ¿Por qué? Porque si es que tú no ves lobos cerca de Paracas, puedes decir, uy, no hay lobos, ha habido un impacto. Pero ¿dónde están los lobos? ¿No? Entonces tienes que, el programa de monitoreo de Camisea te permitía eso, ¿no? O sea, su gran capacidad de abarque te permitía saber un poco más. O sea, no solo saber cómo van las cosas ambientales en la zona, sino cómo van las cosas ambientales. Si alguien le dice que por tu culpa no está, tú tienes el sustento científico suficiente para decir, no están acá porque en esta época del año ellos están apareando en esta zona. Y esa información se generaba. Había una zona donde justo era la época de apareamiento, no apareamiento, ya habían dado a la luz los lobos. Entonces había una cantidad inmensa de lobos pequeños, grandes, ¿no? Lobos hembras, lobos mayores. Caminamos un montón para llegar a esa zona, caminamos distancia, distancia, distancia. Recuerdo que nos separamos, en un momento yo estaba mi otra jefa, ella se fue con unos de los científicos, con propiedad. Se fue con uno de los científicos a ver una zona, yo me fui con otro de los científicos a ver otra zona. Es como que a ver en la zona Barlovento y Sotavento, sur y norte. Entonces yo me voy con otros chicos, estamos cansados, vemos los binoculares con lobos, y de ahí tan cansados de caminata, porque es un sol inmenso, nos tiramos, estamos en una pendiente del cerro, de acantilado, del cerro de desierto, de arena. Nos sentábamos exhaustos, mirando hacia abajo, hacia nuestros pies, y en una de esas veo una sombra inmensa que pasa por mi cabeza. ¡Fum! Levanto mi cabeza y el cóndor estaba bajando. Yo digo, oye, ¿qué? ¿El cóndor viene hasta acá? Le digo, no, o sea, porque en mi mente el cóndor estaba en la sierra, ¿no? Entonces dice, no, claro, el cóndor viene hasta acá porque hay una época, el cóndor viaja a la distancia, hay una época en que no tendrá comida allá, pues, ¿no? Entonces baja a esta zona porque tanta es la fertilidad de los lobitos, que así como hay bastantes lobos que nacen, hay bastantes lobos que mueren, ¿no? O bastantes abortos naturales, entonces hay mucha placenta. Entonces el lobo, como es un animal carroñero, el cóndor, como es un animal carroñero, baja a esta zona y se come su ceviche, se come su comida de mar. Entonces sí, pues no, o sea, ¿para qué? Si es que tienen la oportunidad de estar en el proyecto de Camisea, buen proyecto, ¿no? Buen proyecto para trabajar el área ambiental ahí, ¿no?
ya, entonces yo estuve trabajando hasta el junio de 2016, casi 2 años y medio. Se acabó porque justo la planta, el mundo entró en una crisis de petróleo. El precio del petróleo bajó, del barril por petróleo. Si un barril te cuesta $20, imagínate que te cuesta ahora 15. Hay $5 de diferencia. Ahora imagínense en 200.000 barriles, ¿cuánta plata se estás perdiendo? Es bastante, ¿no? Entonces comenzaron a sacar bastante gente. Porque la magnitud de la operación, no solo la operación técnica de gas, del proceso químico, del transporte, de la distribución, sino el trabajo ambiental, ¿no? Ese trabajo ambiental tiene un costo alto, ¿no? Porque implica movilización, implica pago a profesionales, ¿no? O sea, uno no va a buscar como a veces pasa en Perú, que ya no, esta consulta me cobra muy caro, entonces me voy a otra, la más barata, al final llegas a la más barata y el más perjudicado son los profesionales. Hay que trabajar justamente. Entonces, todo implicaba un costo. Y bueno, pues fui uno de los elegidos en salir. Entonces ya para eso ya me había casado pues con Rosita. Entonces ella también es la agraria, mi promoción. Aparte ella había entrado ahí a hacer sus prácticas ahí a Plus Petrol. Y estábamos, un tema de conflicto de intereses, también no podrías estar casado entre trabajadores. Entonces nos sacaron. Pero también tiene su parte, o sea, un poquito buena porque a todos los que sacaron les dieron un bono por sacarlos, ¿no? Porque, o sea, te estaban despidiendo no porque te habías ganado el despido, sino por las circunstancias, entonces te dan un bono. Entonces, de ahí es el siguiente paso, porque con ese bono nos fuimos a estudiar nuestra maestría a Barcelona. No es una plata grande, pero en ese momento estudiar, o sea, yo no estaba muy al tanto de lo que eran las maestrías. Yo pensaba en la maestría, si la pensaba hacer tal vez más adelante y la pensaba hacer en Perú, pero Rosa quería hacerla afuera, ya. Entonces, ella comenzó a hacer todos los trámites de España, entonces decía, presenta lo mío, si sale bacán. Entonces ya salió, y cuando fuimos averiguando, en España, en la UB, la Universidad de Barcelona, es una universidad muy reconocida ahí en Europa, hacer la maestría te costaba 5.500 euros, creo, si más no recuerdo. 5.500 euros, al cambio de soles es como que 5.000 por 4, son 20.000 soles, supongamos. El euro está menos de 4, pero está casi 4, ¿no? Pero 20.000 soles. En esos instantes, en Perú la maestría en la agraria estaba a 30.000 soles, entonces, o creo que 33.000, y en una particular estaba más cara, ¿no? Entonces, o sea, la podías hacer afuera más barato, y encima conocías, ya pues, ¿no? No hay mucho que pensarlo. Entonces nos fuimos, la comenzamos, presentamos todos nuestros papeles. La agraria es bien conocida, ¿para qué? O sea, felicitaciones a todos, porque ya por sí haber ingresado a la agraria ambiental es un esfuerzo grande, ¿no? Es difícil ingresar, es difícil prepararse. Entonces ahí donde ustedes están ahorita, siéntanse bien, y la agraria tiene peso afuera. Siempre donde uno va dices ambiental, de donde la agraria, ya, esa es otra cosa, pues no es como decir que eres de la U, es otra cosa. Bueno, entonces, yo soy hincha de la U. Bueno, después, ¿qué pasó? Ya, fuimos para Barcelona, la maestría la hicimos el nombre es largo, ¿ya? Se llama Gestión Ambiental, Ecología, no, creo que era Ecología, Gestión Ambiental Ecología y Restauración del Medio Ambiente, o Restauración del Medio Natural. En ese entonces también queríamos hacerla allá, y no teníamos muchas otras maestrías. Había una maestría en Ingeniería Ambiental, pero ya había cerrado su fecha. Entonces, ya nos mandamos a esa, presentamos nuestras cartas, todo. Ahí la aceptaron primero, parecía que ella se iba nomás. Y a mí al final ya me aceptaron, pues. Entonces ya al final me aceptaron, y ya acá, ya despedirse de la familia, ya nos fuimos para allá. Nos fuimos para allá. Como anécdota, a veces uno piensa que, bueno, yo pensaba, yo no quería ir porque también tenía el tema de que tenía, por parte de mi mamá, tengo la residencia en Estados Unidos y había estado viajando, había estado invirtiendo en viajar allá. Entonces, yo quería tal vez intentar por allá, ya habiendo tenido una experiencia ahí en Perú. Entonces sentía que si me iba a Barcelona iba a seguir aplazando lo otro. Entonces, pero también si yo me iba allá,
yo tenía los papeles, pero Rosa todavía no tenía los papeles, recién nos habíamos casado. Entonces, lo que hice fue la pedí. Entonces, el trámite para que ella les haga los papeles demoraba 2 años. Entonces, si es que nos íbamos en ese entonces, yo podía buscar algo en la carrera, con suerte, conseguir algo, pero ella iba a estar de ilegal, ¿no? Entonces, era tenerla sentada a 2 años, y eso no es justo, ¿no? Entonces, ya vámonos para España, ya vámonos para España. Entonces, qué castigo, ¿no? Pero ya se presentó la oportunidad, fuimos para allá, y yo pensé, o sea, no queriendo ir fui, o sea, fui un poco de mala gana, y recuerdo que, o sea, no preparé mucho, recuerdo que mi maleta la preparé un día antes, ese mismo día, y Rosa me dijo, tú encárgate de hacer estas cosas, ¿no? Averigua dónde nos vamos a hospedar, eso. Y yo me dije, mira, días antes lo voy a chequear, o mi mente dije, ya llegando, al toque, ¿no? Veo en internet, así como en Perú, dije, tal vez, ¿no? Chequeo y veo que está disponible, voy, y ahí mismo tal vez decimos, ya, alquilemos, ¿no? Lo que sea más económico. Entonces, faltaban pocos días y no había nada disponible, nada disponible, ¿no? Todo el tema, tanto allá en España como acá en Perú, los alquileres se manejan por, ¿cómo se dice? Acá se llama real estate, no sé, agente inmobiliario, por agente inmobiliario. Los alquileres se manejan por agente inmobiliario. Tienes que buscar un agente, solicitar una cita, ver qué tiene, qué te ofrece, conseguir, contactar una cita para ir a chequearlos, ver, ¿no? Y es un proceso, que también lo puedes hacer por internet, pero no es un proceso de una semana, es un proceso un poco más largo. Entonces llegamos y no teníamos a dónde ir. Entonces, cada uno tenía 2 maletas, más unas mochilas. Y dije, ya, Rosa, ¿sabes qué? A un hotel, pues nomás. El único hotel disponible en ese momento era caro. Entonces ya un hotel, tampoco, bueno, ¿cuánto estaba? Creo que $65 el euro, pero ya nos tocaba el presupuesto ajustado que teníamos, porque ya el gasto fuerte fue la maestría y teníamos básicamente prácticamente para vivir nomás, pagar renta y comer. Entonces, ya fuimos, conseguimos un hotel, y no es como los hoteles en Perú, o como los hoteles, o sea, con los hoteles en Perú, que es un lugar físico que tiene grande letrero de hotel. Hay algunos que sí tienen su letrero de hotel, pero son hoteles más caros, y ya ahí funcionaba bastante lo que era Airbnb, ¿no? Esta página Airbnb. Yo conseguí el hotel, creo que por otra página, y yo esperaba encontrar el hotel con su letrero de hotel. No lo encontrábamos. Caminábamos, estaba lloviendo, un desastre. Pero de ahí la dirección nos mandaba a un punto donde yo veía que eran unos departamentos antiguos. Entonces acá es, bueno, tocando, llamo por teléfono, por WhatsApp, me conecto a un restaurante por el internet, ahí gastamos plata en el restaurante también, me conecta y me dice, sí, sí, espérame ahí, voy a ir para darte la llave. Yo, ¿me dan la llave? Entonces se agarra bien, y ya estaba dudoso yo, ¿no? O sea, la idea de hotel es, nosotros vamos a un cuarto, entras con todas tus cosas y bacán, ¿no? Entonces llega un chico, sí, joven, sí, suban, y dije, aguanta, este nos va a robar, no, sube, subimos, no, me dio la llave, no, me dijo, sube, entonces subí, toco la puerta del lugar, era como que un departamento normal, y sale un chico, me dice, sí, y digo, sí, este es un hotel, me dijo, ¿cuál es tu nombre? Me dice, me hablaba en italiano, era un chico en italiano. La cosa es que en un departamento, los departamentos eran los hoteles, ¿no? Entonces, entramos y era un departamento, en un cuarto estaba viviendo una gente, en otro cuarto otra, en otro cuarto otra, y nosotros otro cuarto, y todos compartíamos una cocina, un baño y todo. Entonces, bueno, ese fue un choque, pues, ¿no? Porque dije, o sea, un choque porque me preocupaba un poco tal vez por las cosas que teníamos, la plata también la teníamos en la maleta, entonces, bueno, pero no, hay bastante confianza, o sea, bastante honradez allá en esa zona, o donde hemos estado hay bastante honradez, porque después ya la forma de vivir era también compartiendo cuartos, ¿no? Los famosos roommates que le llaman en inglés, los roommates, o compartir cuartos, ¿no? Alquilábamos cuartos y se compartía cocina, baño. La maestría la hicimos comenzamos las clases, y allá la gente de España mismo, la gente de la zona hace la maestría ni bien saliendo de la universidad, como una especie de especialidad. Los doctores, por ejemplo, acaban sus 7 años y ahí nomás tienen que hacer su especialidad, algo así ellos hacen, ¿no? Acaban su carrera, su bachiller y hacen su maestría. Entonces muchos de ellos no tenían experiencia laboral. Recuerdo que yo llegué al salón y todos eran jovencísimos. Entonces, y por ahí entraron uno más. Recuerdo que llegamos un poco tarde, la del peruano, siempre llegar tarde. O bueno, de algún porcentaje de peruanos, llegar tarde. Llegamos tarde, a rato entra otro tardón, y yo digo, sí parecía peruano.
de ahí hablando, era un molinero también, pero ya él tenía 39 años, ya está un poco mayor, y al rato llegan otros chicos también de la agraria, tarde, hoy, ya, entonces, y bueno, ahí comenzamos a hablar, ¿no? Había chicos, Barcelona es un lugar bacán porque es un lugar que vienen de los distintos lugares de Europa, llegan ahí a Barcelona, y aparte porque hablas el español, pues, ¿no? Entonces no hay problema para nosotros en Perú, en Lima. Las clases no eran tan fuertes, no, o sea, sí hubo que estudiar, hubo que repasar, pero no eran tan fuertes. La agraria tenía un buen nivel, esa es otra cosa que quiero agradecerle de ahí a los profes de la agraria, sales con un buen nivel, un buen nivel en conocimientos científicos, en conocimientos físicos, en químicos, por más que ¿no? jalemos la química ambiental, procesos industriales, sales con buena base. Este, y ya hicimos los cursos, a ver, ¿qué les puedo contar de la maestría? Si podemos hacer, si quieren, otra presentación, de ahí coordinamos para presentarles mi tesis. ¿Por qué? Porque ya para ese momento yo estaba afanadazo con todo lo que eran las presentaciones. Me había juntado plata y me había comprado un dron. Entonces, trabajaba mucho con, dije, todas las cosas ambientales las puedo hacer con dron. Entonces, los trabajos los trabajos finales de los cursos, hacía mis grabaciones en dron, hacía mis presentaciones acá. Entonces, ¿quién les puedo presentar? Y el tema de mi tesis sí fue algo nuevo. Yo nunca había escuchado, tal vez ustedes sí lo han escuchado, pero era de carbón azul, ¿no? Porque, secuestro de carbón azul. Como sabemos, el carbono se secuestra en los árboles por fotosíntesis, pero el carbón azul te plantea lo que es el secuestro por ecosistemas marinos, por mares, por mares, y por ecosistemas marinos costeros, lo que son pantanos y humedales. Bueno, es lo mismo, y hay otro tipo de vegetación marina que está entre la orilla y entre el agua, ¿no? Que crece, y las praderas marinas. Entonces, ahí hice mi tesis. Y bacán, fui a un centro de investigación ahí en España, tenía que ir 2 veces a la semana, me movilizaba, entré en largas distancias, o sea, fue un trabajo paja, paja, paja. Si no me centro ahí. Bueno, pero la maestría yo traté de enfocarla porque los cursos que eliges, hay una parte que ya los cursos se dividen a temas ecológicos y temas de remediación. Entonces yo me fui al tema de remediación. Entonces el tema de remediación, ahí está el curso de remediación de suelo. La remediación de suelos se trata de la remediación física, química y biológica del suelo. Lo vimos todo a nivel teoría. Creo que hicimos algunas visitas, prácticas. También había otro curso que me gustó mucho, era creo que era a seminario en cambio climático, que mostraban muchos casos actuales de todo lo que era cambio climático ahí en Europa. Después había otro curso que era gestión de ecosistemas, gestión de ecosistemas marinos, así se llama el curso, gestión de ecosistemas marinos. Ese curso fue magnífico porque trabajaba toda la gestión ambiental de todas las comunidades, o sea, comunidades, digo, lo puedo llamar provincias o departamentos costeros, ¿no? Que tienen acceso al mar, tienen costa, ¿no? Tienen recursos marinos y recursos costeros. Entonces había todo un sistema de planificación, de organización, de monitoreo ambiental. En ese curso recuerdo que tuvimos la fase campo, que nos internamos 2 semanas, no me acuerdo el nombre en esta zona, pero eran unas playas así de película, donde tuvimos que hacer ese fue mi primer, no, segundo, porque ya en Paracas había hecho buceo para hacer conteos marinos, pero ahí hicimos un snorkel para hacer conteos de especies marinas. Nos subimos en botes, fuimos hasta mar adentro, de mar adentro saltar al agua con traje, ese traje de los surfers, ese traje de burrito flotar. Y ahí bacán, porque algunos, recuerdo que un amigo pero no sabía nadar, me decía, Alessio, no quiero morir, me decía, y yo decía, tranquilo, vas a flotar, ¿qué? Tranquilo, ¿no? Y ya nos pusimos desde los lentes y veíamos todo, o sea, todo es una comunidad de peces. En Paracas yo no podía ver nada porque el agua era turbia, el agua no te permitía ver con claridad. Yo recuerdo que me sumergí en Paracas, 2 centímetros de luz, de ahí nada más nada, toqué fondo y ahí sí veía algo porque la arena es clara, ¿no? Pero en esta zona veías todo, en todas las direcciones veías claro. Ya había también tema de manejo de pantanos, por tema de secuestro de carbono azul, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿No? Ahí les cito rápido también para darles algo tal vez más científico. O sea, los pantanos, esa vegetación que crece en los pantanos, que se llaman marismas, tienen una tasa de crecimiento más rápido que los árboles normales. Ustedes saben que estos árboles para que crezcan son 30 años podemos hablar, 20 años, 15 años o más, dependiendo de las especies. Que tienen todo un ciclo anual, ¿no? Un proceso más lento, pero claro, en cambio,
estas marismas tienen una tasa de crecimiento rápido y todo el carbono ¿cómo se llama? Que lo secuestran por fotosíntesis, lo entierran en el sedimento. Entonces todo se va enterrando por el sedimento, se va enterrando el sedimento, se va enterrando el sedimento. Ahora, este carbono también viaja conforme se mueve el mar, ¿no? Adicional, eso es en los ecosistemas marinos. En el mar también tiene, eso sí no lo conozco muy bien, pero tiene otro proceso de secuestro de carbono. Supuestamente que por movimiento de mareas libera un poco de carbono, pero también absorbe un poco, ¿no? Se llaman los sumideros marinos, absorbe un poco de carbono de la atmósfera. Entonces, ahí se veía en este curso de gestión de ecosistemas costeros el aprovechamiento de estos marismas, la proliferación de estos, para tener bonos de carbono por conservación o por proyectos de implementación de estos ecosistemas marinos costeros, ¿no? Así como como en Perú yo escuché hablar de los proyectos de bonos de carbono, que tenías que reforestar áreas y en función, tú tenías que hacer cuantificaciones de cuántos árboles ibas a implantar, la capacidad de absorción de cada uno y estimar cuánto ibas a absorber de carbono, tú podías obtener bonos que generaban empresas contaminantes en otras partes del planeta. Bueno, estos ecosistemas marinos también lo hacen, ¿no? Entonces ya ahí fue mi tesis. Mi tesis o sea, fue teórica, pero yo formaba parte del proyecto Blue, se llamaba así, Blue o Carbon Blue, pueden buscarlo en internet, es de la Unión Europea, un proyecto. Este, Tenía a cargo o sea, trabajaba la Unión Europea a través del proyecto Carbon Blue con el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Blanes es una provincia allá en Barcelona, y esta provincia, un instituto muy tecnológico, o sea, muy envidiable, pese a que era un instituto nacional. Tú veías las instituciones limpias, los equipos, tenían botes nuevos, equipos de buceo nuevos, tenían ahí como muestreaban, por ejemplo, yo conocía el muestreo de suelo simplemente con pala, o tenías que hacer tus calicatas, ¿no? Pero ahí ellos usaban los cores, los cores, bueno, los cores creo que es en inglés, ¿no? Que son la perforación, instalación de tubos, de ahí sacas los tubos, los abres y tienes todo el perfil del suelo y comienzas a caracterizar, ¿no? Entonces, bueno, había un proyecto de eso en laboratorio, un proyecto, no sé cómo llamarlo, a nivel laboratorio, que sí te evaluaba en distintas especies la capacidad de absorción de carbono. Sacaban muestras, medían la cantidad de carbono absorbido en los sedimentos. Y yo entraba en ese proyecto en hacer una evaluación, porque ya había trabajado allí, porque conocí un poco monitoreo, porque mi perfil era más de gestión, era evaluar en todo el perfil de Andalucía. Andalucía es una provincia, es como decir, de la provincia de Lima en toda la zona costera, todo el perfil costero, el litoral costero, en todo el perfil, el litoral costero de Andalucía, evaluar cómo han evolucionado desde 1956 hasta el año 2000, hasta la actualidad, pero en ese entonces, en el 2017 que estaba yo ahí, la actualidad en función a imágenes satelitales era 2013, o sea, de 1956 hasta 2013, cómo habían variado los ecosistemas marinos costeros, las marismas. Entonces tenía que trabajar con imágenes satelitales, conseguirlas, buscarlas, procesarlas y hacer las mediciones de área, ¿no? Y analizar las imágenes para ver cuáles eran las razones por las cuales se habían variado. Y era bacán porque, o sea, había conseguido bastantes imágenes satelitales de distintos años. Y un momento tú las superpones, pues, ¿no? Las superpones en tu ArcGIS, comienzas a evaluar, a chequear, cuantificar áreas, a medir áreas, y hay una reducción total, ¿no? Y cuando ves las reducciones eran básicamente atribuidas a minería, allá hacían minería de sal, hacían bastante plantación de arroces, de siembra de arroz, y había de arroz y caña, me parece, bueno, de arroz principalmente, mientras que digo de caña, de arroz, porque bueno, como son zonas humedales, el arroz es perfecto o sea, el arroz crece en zonas de zonas húmedas, zonas de humedales, y por urbanización. Entonces, y en mi revisión bibliográfica, en los años 56 hasta los 70, había un boom de construcción ahí en Barcelona, en Andalucía, generalmente en España, que más importaba el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, no importaba tanto el tema natural. Entonces, degradaban especies, crecían, comenzaban a crecer un poco desordenadamente, ganando espacio, ¿no? Entonces, al final tuve todo, o sea, la identificación de las razones por las cuales el ecosistema ¿cómo se llamaba ecosistema
Doñana y Marial, o de Flecha Luz, si mal no recuerdo, en su área total de 30 hectáreas se había reducido a 9 hectáreas, ¿no? Y en esa de 21 hectáreas, de las 21 hectáreas habían 4 razones bien claras. Había un estudio bacán que se había hecho, que bueno, yo le había trabajado. Entonces se llegó a esa clasificación en varios marismas, ¿no? Todo el litoral de Costero Andalucía tenía varios tipos de marismas. Adicionalmente a eso, si yo sabía el área original y cuánto había reducido, cogiendo valores teóricos de cuánto una marisma, en función a las especies que hay en esas marismas, en función a, por ejemplo, si en esas marismas me crece la especie A me absorbe 20 toneladas de carbono al año. Entonces, si de toda esa gran área, que eran 20 hectáreas, ahora tengo 5 hectáreas, la reducción de esas hectáreas había tenido también una reducción en números de carbono que se ha estado secuestrando, ¿no? Mediante esas fórmulas se puede sacar, porque sí está estudiado las distintas especies, su capacidad de absorción de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa interesante que tenía ahí, que tiene ahí el gobierno español, es que tienen mapas GIS, mapas geográficos, de mapas de vegetación, ¿no? Entonces tú sabías qué vegetación había, qué especie había, mapas de planificación urbana, sabías qué crecía, qué había, qué no había, ¿no? ¿Qué otro mapa usé? Bueno, creo que esos dos, mapas de vegetación, mapas de zonificación, mapas de desarrollo urbano, me parece. Entonces ya al final y al final habían también en el estudio de estas áreas se permitía identificar qué áreas podían ser aprovechables para volver a crecer marismas, porque también las marismas crecían, ¿no? O sea, es como que si tú tienes una área natural, el gras va a crecer, se va a extender tanto, o sea, vertical como horizontal, va a comenzar a agarrar territorio. Entonces, habían áreas aprovechables, ¿no? Entonces, una de las conclusiones era que si tú esas áreas aprovechables las conservabas para proyectos de carbono azul, podías tener tus bonos por proyectos de carbono azul, o sea, tenías un ingreso económico de la zona. Entonces se hizo esa cuantificación. Acá, o sea, para qué el proyecto me gustó, después se acabó y había la opción de continuar, me dijeron tal vez para un doctorado, pero yo ya no quería seguir la línea de doctorado, ya quería más meterme al tema de trabajo, ¿no? Y también estaba con la idea en la cabeza de tener que venir acá a Estados Unidos porque había estado invirtiendo esfuerzo acá. Y aparte, para hacer un doctorado ya me pedían que me busque una beca, entonces no, que es un proceso, yo no estaba muy al tanto. Ya, ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí, pero de ahí tengo contacto todavía con ellos, un buen contacto. Ellos me hicieron cartas de referencia para los trabajos que postulé acá, ¿no? Y también me pusieron algunas publicaciones posteriores. Y ya está ahí el contacto, ¿no? Si es que alguno va para allá o por ahí está, puede ser un nexo, una suerte de algo. Bueno, regresamos a Perú. Este, Tanteando de que íbamos a venir acá a Nueva York, porque ya habían pasado un año y medio, casi 2 años, y a Rosa ya iban a salir la respuesta desde que si era legal, si es que iba a tener los papeles acá o no iba a tener los papeles. Entonces, Rosa consiguió un trabajo en Perú, consiguió un trabajo en la UNI, en un proyecto de sostenibilidad, un proyecto interesante, y ahí, creo que ahí la van a contactar para que dé su charla también, su experiencia. Yo no conseguí nada, estuve como que 4 meses en nada, en nada, estaba haciendo otras cosas. Por ahí pueden ver un proyecto de dibujos animados, se llama Cachorro y sus hermanos. Ahí estaba. Y bueno, ya dije, Rosa, ya vamos, pues ya no larguemos esto, vamos, ¿no? No, dame un tiempo, le digo, dame un tiempo para intentar, vamos a ver qué tal va por allá. Entonces de ahí ya, en marzo de 2018, vinimos para Estados Unidos. Vinimos primero o sea, a tantear, porque vinimos mucho como que así, a tratar de ver cómo iba, ¿no? Porque o sea, no vinimos con ninguna oferta, solo venía yo teniendo los papeles y a ver qué puede pasar. Entonces, había averiguado algunos cursos, entonces había un curso que se llama, ¿cómo es? Fase Ambiental 1, Fase Ambiental 2, sí. Y es evaluación del sitio ambiental fase 1, fase 2, algo así. Entonces, que se trabaja mucho acá para todo el tema de comercialización de propiedades. Porque cuando tú vendes una propiedad, tú la puedes vender con sus impactos ambientales que ya puede tener, sus pasivos ambientales. Entonces,
la comercialización de bienes y servicios tiene su tema ambiental bajo los estudios de fase ambiental 1 y fase ambiental 2. En fase ambiental 1 es una evaluación a niveles de gabinete para saber qué actividades han habido acá, qué impactos ambientales han podido tener, quiénes han sido los dueños. Puede ser que en esta zona ha habido una lavandería, esa lavandería ha tenido efluentes. Después del siguiente dueño puede ser que haya sido una tintorería, esa tintorería tiene efluentes, entonces todo posiblemente está recargado en el suelo, ¿no? Y ya la fase 2 es tu monitoreo, ¿no? Tu fase de campo. Vas, tomas muestras y ves si es que hay contaminación. Si es que hay contaminación, presentas tu informe. Ojo, esto ellos van a vender este sitio y este sitio se está vendiendo con tales impactos ambientales. Entonces ya ahí entra otra negociación, pues, ¿no? Oh, yo te lo voy a comprar, pero yo no te lo voy a comprar a 100, te lo voy a comprar a 50 porque yo tengo que remediar, porque ya tengo la responsabilidad con el departamento ambiental. Entonces, puede venir una fase 3 en ese estudio, que la fase 3 es la remediación, pero de ley es fase 1 y fase 2. Entonces llevé un curso porque hay una institución ASTM, así como las hizo ASTM, ellos han generado estas normas de las fases ambientales 1 y 2. Entonces, el curso lo daban en Arizona, entonces dije, ya Rosa, vamos a Arizona y veamos si es que nos gusta por ahí en las primeras semanas, ahí nos quedamos a buscar, pues, ¿no? A ver cómo nos va. Si es que va mal, ya vamos a Nueva York. En Nueva York yo tenía acá unos familiares. Entonces, fuimos a Arizona. Teníamos un poco con miedo, no con miedo, pero, o sea, sí, veíamos mucho internet que era muy racista, una zona muy racista, Arizona. Había atentados contra distintas razas, negros y latinos. Entonces, pero no, nada que ver, ¿eh? O sea, hay muchos paradigmas que no son. O sea, lo que pasó con la gente que, el morenito, ese Black Lives Matter, hay gente que es racista, pero hay gente que es muy, muy buena, ¿no? Hay gente que es muy buena onda. Y eso en el mismo Perú se va. En Perú, bueno, entonces, sí, un lugar bacán, para qué bonito. Arizona es una zona, a diferencia de Nueva York, es una zona, Nueva York es como que es Lima, y Arizona es como que es Trujillo, Arequipa, ¿no? Es una zona desarrollada. Acá casi todos los estados tienen un cierto nivel de desarrollo, pero pueden ser, dependiendo de su lejanía, las grandes ciudades pueden ser más rurales, ¿no? Entonces, Arizona es un lugar tranquilo, bonito, con las películas, casas grandes, espacios grandes, áreas verdes grandes, ¿no? Pero un sol inmenso, un sol increíble, zona desértica también. Entonces llegamos, cantamos ahí, hice algunos, llevé este curso, ¿no? Por ahí hice unos contactos, algunos chicos me dijeron más o menos cómo era el tema, que tenía que tal vez estudiar, que no sabían si es que tenía que... O sea, yo fui sin saber más o menos cómo es que podía conseguir abrirme un espacio en la carrera. Entonces, era muy incierto y ya estábamos gastando un poco de dinero, entonces, ¿sabes qué? Dije, vamos a Nueva York, dije, vamos a Nueva York. Porque ya también sabía cómo un poco era más la situación en Nueva York, ya había estado yendo a Nueva York algunos veranos y sabía cómo era el tema de movilización, trabajos, había trabajado también acá en otros trabajos en algunos veranos. Entonces vinimos, y aparte porque en Nueva York sí hay bastante trabajo, hasta ahorita la gente sigue migrando, sigue viniendo, ¿no? De distintos lugares, de África, de la India, de Arabia Saudita, de Sudamérica, de México, siguen viniendo. De Perú no hay tanto, debo reconocer, Perú es y creo yo porque ya está en una mejor situación. La principal generación que viajó de Perú a Estados Unidos y de Perú a España es la generación de inicios de 90 y finales de 80. Generación que tenía una situación económica muy complicada. Bueno, entonces ya llegamos acá y a comenzar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Ahora, Nueva York es una ciudad que como hay muchos inmigrantes, hay muchos programas de, de entrenamiento, que te dan entrenamiento en distintas capacidades para que puedas conseguir trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá sí todo funciona por certificación. Tú quieres ser ingeniero, necesitas tu certificado de ingeniero. No te basta con colegiarte. El trámite de colegiatura es básicamente un pago y una entrevista. Acá tienes que, claro, dar un examen. O sea, no digo que sea mejor o peor, pero, o sea, tienes que tener un certificado. Y ese certificado necesitas pasos previos. Y esos pasos previos demandan tiempo, esfuerzo. Entonces, para ser habilitado como ingeniero, tienes que, aparte de acabar tus estudios de ingeniería, tienes que dar un examen que dan todos los ingenieros de distintas especialidades, son distintos los exámenes, un examen de 200 preguntas, que es todo un día es el examen, 8 horas, y después del examen vas, creo que viene una entrevista, y después tienes que hacer 4 años de experiencia como asistente, y ya después pues tienes tu certificación como ingeniero. Acá hay mucho trabajo de técnico,
Los técnicos de monitoreo técnico tienen sus certificaciones, ¿no? Los técnicos en remediación necesitan llevar su certificación de trabajo de materiales peligrosos, necesitan dar exámenes, necesitan certificarse. Entonces, hay un gran campo para trabajos técnicos. Entonces, el Estado de Nueva York o organizaciones, iglesias, organizaciones no gubernamentales, ONGs, fomentan programas para que te puedas capacitar en estas certificaciones técnicas y puedas conseguir trabajo. Entonces, y también hay programas de orientación, ¿no? Para, pero necesitas tener papeles, necesitas tener aunque sea la residencia, el green card. Entonces, la ciudadanía ya es el siguiente paso. Esos programas te dan orientación de cómo conseguir trabajo o te conectan con profesionales del área, ¿no? Entonces, o sea, si hay oportunidad para que puedas tratar, buscar, ¿no? Más ahora, yo creo que ahora está más desarrollado ese programa de apoyo a los migrantes, sí, básicamente a los migrantes, porque son la gente de acá, cada su universidad y sabe que puede conseguir rápidamente un trabajo, ¿no? Este, bueno, no salía nada de inicio, ya había que conseguir unos trabajos porque se nos acababan los ahorros. Entonces conseguí un trabajo comenzamos una cafetería, acá nada, o sea, venir a Nueva York fue otra vez como que pisar otra vez, o sea, comenzamos desde el inicio, y, o sea, yo siento que me hizo ver las cosas otra vez en un sentido más claro, más práctico. Antes yo pensaba, tal vez, en que tienes que hacer tu maestría, en que tienes que hacer tu doctorado, o tal vez en que tienes que conseguir este trabajo, tienes que seguir, porque todo es una carrera, porque todo tiene, ya, pero, y en que tal vez, en un estilo de vida en que Lima teníamos un buen trabajo, y que ibas, consumías, y no había una mayor preocupación, ¿no? Por ahí vivías. En cambio acá era como que otra vez, o sea, ves una crudeza, o sea, por más que digan, o sea, Estados Unidos es el país del consumismo, lo es, pero es una crudeza en el tema de que la familia es lo más importante, ¿no? Esa es una de las cosas que, a diferencia de España, Barcelona es un lugar bonito, hermoso, ¿no? O sea, un lugar muy divertido, muy alegre, para ser joven, desde mi punto de vista, porque hay mucha fiesta, mucha reunión, mucha alegría, mucho movimiento de juventud, ¿no? Pero acá lo veo como hay una preocupación de que, o sea, se conforman las familias y ambos se trabajan para sacar a la familia adelante, para sacar a los hijos adelante, para solidificar la familia y formar la familia, ¿no? Pero parece paja, ¿no? Porque la familia es tu familia, llámese si es que tienes tu padre, o sea, si tienes tus hijos y tu pareja, o si es que haces tu propia familia, tus hermanos, tu mamá, tu papá, es lo que puede ser, o lo que es más importante en tu vida. Entonces, bueno, ya comencé a agarrar ese trabajo de cafetería, acá, porque aprendí a hacer todo, sé hacer expreso, sé hacer capuchino, sé hacer moca, sé hacer maquiado. Es una cafetería, o sea, todas las experiencias te sirven, ¿no? Porque esa experiencia me dio ganas a mí de abrir un restaurante, ¿no? Porque era una cafetería que tiene su barra de cafés, tiene su barra de sándwiches, distinta variedad y bien presentados, ricos, tiene su barra de ensalada, que tú vienes y te dicen, ya, yo quiero una ensalada, quiero esto, entonces tú la preparas ahí todo, y es zona de pastas, que ya tienes las pastas listas, o sea, preparadas, porque abajo está la cocina, en el sótano, te suben las pastas, las tienes empaquetadas, entonces tú dices, viene la gente, mucho turista, entonces te dice, quiero que me hagas una pasta con salsa vodka y que le pongas unos shrimp, unos calamares, y entonces tú te juntas, cocinas, bacán, ¿sí? Entonces, sí, o sea, mi gusto culinario, o sea, te abre el panorama de por sí, ¿eh? Y bueno, acá a la mentalidad, ¿no? De la zona, porque la gente sí va muy rápido a todo acá. Y una vez vi una película, y es cierto eso que dice, cuando estás acá tienes que moverte rápido, andar con apariencia de amargado y hablar fuerte. Porque todos como que son de distinto lugar, uno a veces quiere ser mejor que otro, quiere aparentar ser mejor que otro. Ya después, cuando ya entras en la convivencia, hay más relación, pero sí. Y sí, va todo rápido, pues también, ¿no? Porque todo avanza rápido. Se trabaja en día y la noche. Bueno, después de ese trabajo, seguí buscando, siempre hay que seguir buscando, ¿no? No hay que quedarse con lo mismo. Entonces seguí buscando y conseguí, no recuerdo cómo,
pero llegué a enterarme de los trabajos de los técnicos ambientales de remediación ambiental. Entonces tenía que llevar un curso, y llevé mi cursito, y comencé a aplicar, ¿no? Es un curso que lo hace gente que acaba el colegio, nada más. Hay gente que acá puede acabar el colegio y puede tener una casa después porque o sea, hay oportunidad, ¿no? Los conductores de buses, los conductores de camiones, los que trabajan repartiendo mercadería en Amazon, este, los técnicos, o sea, pero todos estos trabajos necesitan certificación. De alguna manera necesitas que llevar algunos estudios, pero son técnicos, ¿no? Entonces hay oportunidades. Entonces traté de buscar algo, pero relacionado a ambiental, ¿no? Algo que, porque no se me abría nada profesionalmente. Yo solo me estaba presentando con mi título de máster, que estaba en inglés, había pedido mi título de inglés y mi título de mi certificado de los cursos, también tenía mi título en inglés de agraria, lo tramité ahí en la SUNEDU y en la misma agraria, más mis cursos, y con eso me presentaba y, o sea, podrán entender o es comprensible que, oye, estoy en otro lugar y no, pues, ¿no? Entonces, agarré este trabajo de técnico, es técnico en remediación se llamaba. Entonces trabajamos todo lo que eran materiales peligrosos y atención a derrames ambientales. Hay todo un trabajo de eso, o sea, hay distintas empresas que se mueve bastante combustible, diésel, y hay derrames, entonces esta empresa se encargaba a nivel de emergencias de atender los derrames. Íbamos y limpiábamos los derrames. Nos llamaban en la madrugada, nos llamaban en la mañana, teníamos que ir a nuestra base de operación, o sea, donde quedaba la empresa, que le llaman al shop, íbamos, cogíamos nuestras cosas, alistábamos, nos subíamos al camión, y una suerte de bomberos, ¿no? Una suerte de bomberos ambientales, pero para el tema de contaminación y a limpiar. Para la limpieza tampoco puede entenderse como una cosa, wow, ¿no? Pero a veces había que estar barriendo, había que estar trapeando, ¿no? Lo que se había derramado, aspirando, ¿no? La remediación que trabajaba más esa empresa era extracción. Si hay una tubería, una línea en cualquier zona, se rompe, tiene un liqueo y derrama combustible, nosotros entrábamos, o sea, la acción era inmediata, venía una empresa, determinaban el área de impacto, rompían el pavimento, llámese asfalto o el concreto del calle, y ahí nosotros entrábamos a hacerles esa excavación. Entramos a las excavaciones y ahí había un profesional ambiental que iba determinando hasta qué nivel teníamos que llegar, ¿no? Básicamente tomaba muestras y había unos equipos que te daban los resultados de la calidad del suelo inmediato. Entonces nosotros entrábamos a excavar. Comenzábamos con pico pala, o sea, pico pala, y también venimos con un camión cisterna, un camión, ¿no? Un vacuum, una aspiradora, vacuum es aspiradora, un camión aspirador grande con unas mangueras. Entonces íbamos picando, cortando, y con el camión, con una manguera, nos turnábamos, cogíamos la manguera y comenzamos a succionar. O sea, todo lo que íbamos picando lo íbamos succionando y depositando en el camión. Y aparte de por sí, el camión tenía fuerza, ¿no? Y iba jalando, iba también excavando. Íbamos o sea, 14 pies. Acá, bueno, tuve que acostumbrarme al tema de medición de pies y pulgadas, ¿no? Pero pie básicamente es nuestro pie, la talla 40, y pulgadas son, en un pie hay 12 pulgadas. Entonces, bueno, un trabajo muy físico, bacán, o sea, me gustó ese trabajo porque también agarré de cuerpo, porque todos los equipos eran pesados, excavar, es un buen trabajo de gimnasio, coger las mangueras es un buen de gimnasio. Adicionalmente teníamos unos cilindros metálicos donde depositábamos todos los residuos, o a veces llenarlos de agua de residuos, y eso había que movilizarlos, o sea, trabajo bacán. Y comenzamos a las 5 de la mañana y acabamos a la 1 de la tarde, ¿no? Generalmente ese era el horario regular si es que no había emergencia. Y te incluía, una cosa paja es que te incluye el travel time, el tiempo de viaje. O sea, tú sales de tu casa, llegas al shop. Tenemos que comenzar el trabajo a las 7. Al shop llegamos a las 5 y el trabajo cuenta desde las 5 hasta la duración del viaje desde el 5 hasta que llegues a la zona a trabajar. Esas horas te la cuento. Rápidamente esas tus 8 horas, ¿no? Y acá hay un tema de que te pagan el sobretiempo, ¿no? En Nueva York, o sea, después de tus 40 horas, cada hora te la pagan una hora adicional, o sea, 1:30. Entonces, bueno, sí, un trabajo bastante físico. También tuve que hacer limpieza de tanques. Ese trabajo sí era un poco más temeroso porque hay tanques enormes que nos metíamos adentro a limpiarlos, tanques de diésel básicamente, de combustible. Y yo recuerdo que en TGP, en Camisea, en Pisco, para hacer trabajo de limpieza de tanques, ahí estaba como supervisor ambiental, veía la parte de residuos, pero veía que el área de seguridad hacía toda una contingencia para que entren, ¿no? Monitoreos, equipos de protección, entradas y salidas.
o sea, un trabajo para que en comisión, un trabajo aún. Acá un trabajo más práctico. O sea, hacían alguna medición de la atmósfera para ver si es que había atmósfera explosiva, peligrosa de explotar, y de ahí entrábamos nomás a darle de corrido, a limpiarlo. Si estábamos si ya no aguantábamos, o sea, no era que si estábamos cansados, si es que ya no se podía, salíamos a tomar un rato el aire, o sea, a lavar, ¿no? O sea, lo que podía, porque estábamos manchados, casi llenos de petróleo, o sea, con el Taibe, y de ahí, bueno, hacíamos limpieza, todo, manguera de presión, hay un detergente orgánico que se llama el Green, Simple Green, algo así se llama. Bueno, ese lo usábamos. Bueno, utilicé bastante, conocí bastante material de atención a derrames también, porque hacemos unos trabajos de atención a derrames en agua, salchichas absorbentes, bombas de absorción de agua, skimmers, ¿no? Separadores, y a un trabajo técnico. Pero en un momento ese trabajo técnico ya comenzaba a cuestionarme porque, o sea, está bien, ¿no? Reconozco que me aventuré en venirme a un lugar nuevo y no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, pero ya en un momento se hacía más pesado, porque también algunas relaciones, o sea, se hacía pesado porque ya un momento ¿hasta cuánto voy a estar así? Ya casi estaba pasando un año y estábamos limpiando a veces, barriendo, ¿no? O sea, está bien, justo Rosa ya le había salido en ese interín sus papeles y ella había comenzado también a buscar más o menos un trabajo porque también no le salía ningún trabajo y comenzó a hacer una línea de panadería, ¿no? Entonces yo un momento decía, ¿hasta cuánto voy a tener a mi familia así, ¿no? O sea, está bien, o sea, me llegaba a cuestionarme, ¿está bien o está mal? Pero no hay que, o sea, no hay que bajar la cabeza, pues, ¿no? Como dijo Vallejo, queda mucho por hacer, hermano. Entonces, a seguir buscando y seguía postulando. Entonces, por ahí me comenzaron a salir entrevistas dentro de Nueva York, pero en Nueva York Estado, fuera de Nueva York Ciudad. Entonces, nos íbamos con Rosa, a veces tomábamos el bus 6 horas, 5 horas fuera de Nueva York Ciudad para pasar las entrevistas. Era todo un tema, ¿no? De prepararnos, de ver cómo vestirme. Tampoco, no soy de usar terno, o sea, básicamente usaba un pantalón y una camisa, pero que esté planchada, que esté limpia, prepararme en el inglés, en las respuestas. No domino el inglés al 100%. Eh, Irnos, ¿no? A luchar, es como que te vas a ir a meter a un ring de box, entonces hay que prepararte antes. Entonces nos íbamos, Rosa recuerdo que me esperaba a veces afuera, en el parque, a que salga la entrevista. No salía y le contaba mucho, me fue así, me fue así. Yo que recuerdo que, o sea, pasé unas 2 entrevistas en unos lugares del estado ambiental. Una era en el área de minería, que me dijeron que sí, que, o sea, les había interesado el tema de la maestría, me ayudó el tema de los cursos de la maestría que tenía reconocimiento, ¿no? A nivel internacional, la agraria, la experiencia, ¿no? Lo que estaba haciendo de derrames, lo que estaba trabajando. Entonces te ven de todas maneras las ganas, ¿no? La motivación, porque también acá hay mucho trabajador que como que ya consigue trabajo y ya se queda de brazos cruzados, espera hacerlo sobre tiempo, ¿no? Pero por ahí trataba de mostrar un interés, ¿no? Una energía. Entonces, hubo un trabajo que era para minería, bacano en minerales como en Perú, pero básicamente los minerales son unas piedras azules, el Blue Stone, y otras piedras más que se utilizan en unos trabajos de construcción. Entonces, esta zona tenía los trabajos tenía que ver la parte ambiental como Estado de los trabajos de explotación de minería. Entonces iban a chequear que hagan acorde al tema ambiental, que exploten lo que tengan que explotar, hacer un inventario de la zona. Entonces me dijo, sí, o sea, es interesante. ¿Para qué me iba bien? Me estaba preparando bien, me estaba portando bien, ¿no? De todas maneras hay un karma, o llámenlo karma, o una reciprocidad en que, de todas maneras, cuando estás haciendo unas cosas a buena voluntad, tardan, pero hay cosas caen por su propio peso, pues, ¿no? Si es que no estás hiriendo a nadie, no estás fregando a nadie, no, algún momento va a caer, pero tú también tienes que buscar no quedarte quieto. Entonces, después pasó otra entrevista en un área acá de Nueva York Ciudad, que era para trabajar, acá hay muchos tanques de agua, todo se trabaja con aire acondicionado y con tanques de agua, entonces había que hacer inspecciones a los tanques de agua de edificios altísimos, por la parte ambiental, había que ver la calidad del agua, que esa agua no esté mala, porque después esa agua se distribuye a los caños de abajo, entonces hay que ver un tema de coliformes, de bacterias y otras cosas más. Entonces hay un tema de abajo de subir escaleras, todo eso. Pasé las entrevistas y, o sea, por ejemplo, acá en Nueva York Ciudad tú te encuentras que muchos ya de los que ocupan, los jefes, son inmigrantes, inmigrantes de India, inmigrantes de Haití, inmigrantes de África. En cierta parte, cuando te ven a ti inmigrante, a veces, o sea,
tienen una reciprocidad, ¿no? Como que tal vez pueden esperarse de brazos cruzados, como a ver qué quiere esto, ¿no? O sea, sí tienen una apertura. Bueno, entonces, de ambas me dijeron que sí. Ahora, el tema es que una estaba lejos de allá, y si íbamos para allá, yo era consciente también de que era un poblado pequeño donde tal vez también Rosa no iba a poder tener opción de conseguir algo allá. Y el otro de acá, el tema era que, no sé, me daba miedo enfermarme. Entonces, pero ahí me dieron el dato de que yo podía convalidar mis títulos, porque ellos, o sea, supieron que como tenían acreditación internacional, el título de la agraria y el título de la, perdón, más el título de la UV, de la de España, que tenía acreditación, entonces me dijeron, puedes ir, intenta convalidarlo. Entonces fui, me dieron una institución, me presenté, les expliqué, les enseñé mis papeles, me dijeron, nosotros vamos a hacer una investigación, tenemos que verificar que tu universidad esté acreditada internacionalmente y que la currícula también, ¿no? Que la currícula esté acorde a la currícula de nosotros. Cogieron los títulos, cogieron la currícula, se demoraron el tiempo que debieron demorarse, o un poco más, creo, un mes, 2 meses o 3 meses, y de ahí me dijeron que sí, valería. Eso fue una luz verde. Pero ya me habían dicho que no de otros lugares, seguía haciendo mis trabajos de remediación y limpieza. Entonces, de un momento a otro recibí una llamada por teléfono, porque acá también trabaja mucha gente, hay muchos buscadores de trabajo, recruiters, los que se llaman, que te están buscando trabajo y ellos reciben su comisión, no sé si te consiguen el trabajo, agencias de trabajo. Entonces, me llamaron y me dijeron, Alessio, hay esta opción, me hablaba, era un chico de la India, no, es una chica, bueno, me hablaron y me dijeron que hay una posición para trabajo, te vamos a escribir, no entendí mucho lo que me dijeron, pero dije si me lo podían enviar por favor al correo para leerlo yo. Le dije que está en la calle, con ese dijeron ya. Entonces me lo enviaron, lo leí con calma, o sea, era un trabajo que se sonaba profesional, sonaba como que bacán, que es bien paja que se haga, pero no le achuntaba a ningún requisito, o sea, porque, bueno, le achuntaba que te pedían requisito bachelor en ciencias ambientales y geología. Entonces yo me habían convalidado el título de ingeniería ambiental como bachelor en ciencias ambientales, lo que llamamos un bachiller en ciencias ambientales. Y la maestría también, como maestría en bachiller en ciencias ambientales. Entonces dije, bueno, puede ser que como estos ambientales, pero ya tenía la maestría. Y el tema es que acá, si un trabajo te pide algo, tú debes ir con lo que te piden. No puedes ir ni no teniéndolo ni sobrecalificado, porque no es. Entonces dije, bueno, tengo el tema de ambientales, porque tengo la maestría, tal vez me juega en contra. Y ahí pedían que tenga experiencia trabajando en remediación, en unas leyes específicas que no la tenía, que tenga conocimiento de una certificación de algo que no la tenía, y otra cosa más que no me acuerdo que no la tenía. Entonces, la chica me volvió a llamar, entonces dije, ya te voy a enviar mi CV. Le envié, me salió la entrevista, fui, y llegó el momento de la entrevista, pues, ¿no? Llegué bien puntual, recuerdo, 15 minutos de anticipación, era para trabajar. Bueno, la cosa es que la entrevista salió, para no perder tiempo, ya a ser tarde. La entrevista salió, conseguí el trabajo, gracias a Dios, porque no aplicaba ningún requisito. Y el trabajo acá funciona, trabajo en remediación ambiental hoy por hoy. Trabajo no directo para el Estado, pero trabajo soy un subconsultor por agencia, como si fuese un CAS a nivel nacional o como un tercero. Y lo que hago es, acá el sistema de transporte se llama New York City New York City Authority Transportation, ya me estoy bien, pero, y funciona, tiene tres: buses, tren subterráneo, tren arriba y barco. Un barco, y también tiene un teleférico. Entonces, el área donde trabajo se llama UST, que es Underground Storage Tanks, tanques enterrados, y remediación ambiental, ¿sí? Entonces, ve todo lo que es remediación del suelo contaminado por los derrames de los tanques que están enterrados. Derrames de diésel y hidrocarburo número 6, el 6 oil, ¿no? El combustible número 6. Ay, tengo una tarántula. Bueno, ¿qué pasó? Ya, entonces, hay tanques, esta organización es estatal y es antiquísima, ¿no? Entonces tienen tanques enterrados antiguos, que muchos han tenido derrame. Y el trabajo de remediación es longevo, es largo. Ahorita veo trabajos, estoy en la parte de monitoreo, de chequear cómo están los niveles de contaminación, si es que la remediación ha funcionado o no. Pues son trabajos que se empezaron en el 98, 97, estamos en 2020. Vean más o menos la cantidad de años que son, ¿no? Entonces yo había tenido la experiencia de remediación, que es básicamente por excavación.
se derrama algo y excavas todo hasta que los niveles del suelo sean permitibles, entonces ya puedes rellenar con suelo limpio. Entonces, pero acá trabajamos básicamente por pozos, ¿no? Se hace instalaciones, se hace mucho estudio geológico. En Perú la geología va más para minerales y para hidrocarburos. Acá la geología, aparte de ir para eso, también lo forman en remediación ambiental. Entonces, en todo el tema del estudio geológico de suelos, perfil de suelos, para saber cómo se puede comportar la sustancia química en el área, ¿no? En el subterráneo. Entonces, bueno, hay trabajos, un trabajo se llama caracterización del sitio, nos guiamos bajo normas, la norma de remediación ambiental de acá en Nueva York. Acá, por ejemplo, les he mencionado que tanques antiguos, entonces los depots quieren renovar o quieren cerrar los depots, se llaman los bus depots, se llaman las estaciones de buses, quieren actualizar los tanques, entonces los cierran, pero para cerrarlos hay que ver que el suelo esté bien. Bueno, entonces hacemos un estudio de calidad de suelos, perforaciones, hay toda una maquinaria para hacer perforaciones hasta, bueno, ¿cuántos hacemos? 35 pies, 40 pies, 50 pies, 60 pies de profundidad. Sacamos los perfiles de suelo, vemos que con un geólogo, ¿no? Vemos qué calidad, o sea, en qué sector está contaminado, vemos con equipos, hacemos la inspección. Si es que no hay contaminación, bacán, se cierra el tanque, se quita, se pone uno nuevo. Si es que hay contaminación, entra el trabajo de remediación. Si es que reportaron algún derrame, entra el trabajo de remediación, ¿no? El trabajo de remediación es, instalamos pozos para ver qué es lo que hay. Determinamos la magnitud del derrame, tratamos de retirar todo el producto posible por bombeo, o introducimos sustancias químicas para tratar al producto, para acelerar su descomposición, retiramos todo. Esto lo que retiramos pasa a una planta de remediación. Las aguas limpias van a drenaje, las aguas sucias a disposición de residuos industriales. Y bueno, eso es. Ya tengo 3% de batería, va a cerrar. Entonces, ya. Sí, justo eso, te iba a mencionar, tenemos unos 5 minutos más. Ya se lo he agregado. Si quieres, quedamos para lo de la tesis, o ya cualquier cosa me escriben, pues preguntas, comentarios, ahí. Compartan mi correo, lo que fuese. Gabriel, Alessio, sería bueno que tengamos otra charla, pero como Parte que dos. más específicamente en esto último que nos comentabas, de la remediación, sería de verdad bastante interesante. Por nuestra parte, te agradecemos bastante habernos compartido tu experiencia. Sé que los que nos hemos quedado, pues hemos aprendido muchas cosas que pues no sabíamos y gracias por compartirla con nosotros. Te agradecemos de verdad y esperamos de verdad que nos puedas compartir esto último que nos comentabas en otra ponencia. Yo voy a juntar algunos mapas, hacer cosas para presentarles y ya, pues bacán. Quedamos ahí fecha, ya se va a cortar mi batería. Gracias, sí, por favor. Ya, cuídense, chicos. Bueno, se lo disculpen por haberme fallado. Chao. Gracias. Gracias, chicos, a los que se quedaron. Sé que se alargó bastante. Y nada, agradecerles bastante por quedarse aquí, sintonizándonos aquí a nuestro ex-cam Alessio, contándonos un poco sobre su experiencia, ¿no? A lo largo de su vida de universitario, bueno, preuniversitario, universitario, y bueno, posterior ya en el campo laboral. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos estamos viendo la siguiente semana, también tenemos otra ponencia. Y obviamente ya cuando se coordine con Alessio Parán, la que nos explique un poco más detallado, de repente un poco más técnico sobre la contaminación de suelos por el derrame de petróleo, se dará y se comunicará en nuestras redes. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente oportunidad.